Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Tauro. Cariño, ¿cómo estás, mi bisonte? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto y te explico cómo funciona. Si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido bisonte. Todos los viernes a las 10 de la noche, hora de España, estamos colgando lo que es un video de reflexión. No te lo pierdas, mi querido bisonte. Muy bien, corazón. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales. Tú solamente déjate llevar. Te recomiendo que escuches el sonido del cuenco tibetano porque te va a ayudar, cariño, a que tú te relajes. Te va a ayudar a que tú te encuentres contigo mismo. Especialmente si a lo mejor tú en estos momentos estás un poco nervioso, nerviosa o no sabes qué decisión tomar. Empezamos, corazón. Muy bien, mi querido Tauro. Es muy curioso, Tauro, porque una de las imágenes que yo he visto con el cuenco tibetano, hay una vela que se está consumiendo, pero que sin embargo su luz no cesa. Y todo su entorno, mi querido bisonte, mi querido Tauro, está oscuro. Pero es muy curioso porque justo por donde llega la luz de la vela, se ven alas de mariposas, como esas mariposas monarca creo que se llaman, de colores, bisonte. Siento, mi querido Tauro, que muchos de ustedes es como que se ponen lo que es una coraza. Es como que llevas siempre contigo una armadura, Tauro. Siempre tienes que estar como mostrándote ante los demás, como que no hay nada ni nadie que pueda afectar lo que es tu tranquilidad. Es como que siempre estás tratando de ocultar una tristeza, tus sentimientos, o como alguna vez se lo dije a un amigo, no puedo darme el lujo de sufrir, no puedo darme el lujo de tener ansiedad, estrés. Siento, mi querido bisonte, que muchos de vosotros es como que gritas por dentro, es como que lloras por dentro, pero siempre estás mostrando un perfil, una cara de firmeza. Quizá de repente, Tauro, puede ser orgullo, quizás de repente me dice Richard, si yo me derrumbo, mi entorno también se derrumba.
Es como que tú fueras un pilar muy importante para los tuyos, para tu mundo. Estoy viendo una mujer con un vestido muy precioso. Recuerda que en cuestión de energía no clasifica género, pero es como que en algún momento tú miras para atrás, o a lo mejor estás viendo una foto, un recuerdo de aquellas épocas en la cual no había preocupación, no había líos en tu vida, mi querido bisonte. Siento, mi querido Tauro, que a veces como que quieres posiblemente dejar todo, pero te recuperas y continúas. Mi querido bisonte, no sé por qué siento, Tauro, como que necesitas un abrazo, como que necesitas un mimo, como que necesitas que alguien te diga todo va a estar bien, o aquí estoy yo. Últimamente, Tauro, es como que empiezas a ver también las cosas con claridad. Te vienen respuestas, o simplemente te estás desengañando, te estás sacando, como se dice, la venda de los ojos. Te das cuenta con qué tipo de persona estás lidiando. Te das cuenta posiblemente que una persona, pues es su forma de ser, su carácter, o que no va a cambiar. Estoy seguro, mi querido bisonte, que si tú pudieras, creo que tus manitos harían algo negativo en contra de esta persona. Pero no es el camino, Tauro. No actúes de esta manera. No pienses esto, bisonte. No te llenes de mala energía, de mala vibra, porque no eres tú. Tú eres una persona diferente. Y tienes que continuar, tienes que seguir. Sé que, mi querido bisonte, mi querido Tauro, quisieras gritar, quisieras llorar, pero te lo guardas. Siento, Tauro, que es como que estuvieras guardando fuerza para una gran batalla, para un enfrentamiento. Es como que me dijeras, Richard, ya va a haber tiempo para llorar, ahora no. Eres una persona con mucho carácter. Eres una persona que defiende la casa, la familia. Eres una persona que busca inclusive la estabilidad o el futuro de los tuyos. Y quizás, mi querido bisonte, ellos ni se dan cuenta. Quizás puede ser que alguno de ustedes está lidiando con una persona que te gustaría recibir más de ellos. A lo mejor llevas poco tiempo conociendo a esta persona, pero esta persona a veces tú sientes como que no hay nada concreto, no hay nada real, pero tratas de buscar lo mejor de esta relación, de esta comunicación. La persona, mi querido bisonte, puede crearse un papel, puede mostrarte una careta que no es, pero esta situación no es para siempre. Tarde o temprano sale a relucir la verdadera historia de ellos o el carácter de ellos. Pero a veces, mi querido bisonte, no queremos ver esto quizás por amor, por costumbre, o porque piensas que es una faceta más. Yo lo que siento, mi querido Tauro,
Recuerda que todo es libre albedrío, pero deberías tomar lo que es una decisión. Deberías darte cuenta de lo que estás viendo actualmente, bisonte. Porque no vaya a ser que más adelante sea demasiado tarde, o simplemente estés dejando pasar tantos momentos importantes de tu vida, o vas a dejar pasar a una persona muy especial quizás por esperar que alguien cambie. Pero recuerda que todo es libre albedrío. Yo solamente te doy un consejo, lo que me sale del corazón, lo que yo siento a través de las vibraciones, a través del cuenco, o a través de las energías espirituales, a través de tus ángeles, tus arcángeles. Pero ni Dios tiene control de nosotros. Nosotros tomamos nuestras propias decisiones y nosotros somos responsables de nuestro futuro, de nuestro destino, bisonte. Vamos a ver signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Tauro. Me sale un Libra. Me sale Sagitario o Acuario. Me sale Capricornio. Cierras con un Virgo, bisonte. Vamos a ver iniciales. Un momento. Vamos a ver iniciales, bisonte. La letra C, la letra O, la letra H, la letra D, uno más. Otra vez O, otra vez C, otra vez H, otra vez D, el último. M o W, bisonte. Vamos a continuar, bisonte. Vamos a ver qué mensaje te quiere entregar el tarot Z. Muchos dirán, Richard, pero ¿por qué metes el tarot dentro del cuenco? Recuerda que yo hago muchos videos y en cada lectura, en cada tirada, se queda la energía de ese signo. Entonces es importante estar limpiando constantemente las cartas, el mazo. Y eso se hace de muchas formas. Y una de las formas es a través del cuenco tibetano. Por eso que hago esto, bisonte. Vamos a ver carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. Esta carta. Voy a hacer caso a la carta que se ve y este mensaje luego lo vemos. Si te das cuenta, mi querido bisonte, aquí hay una mujer que está caminando por una avenida que está un poco empinado, se dice, ¿no? Es como una subida. Esta mujer, a pesar que tiene lo que es una edad, que también puede ser un hombre, tiene mucho orgullo. Es una persona con clase, por decirlo así. Es una persona que siempre ha estado rodeado o rodeada de buena energía, de suerte, de abundancia. Y representa lo que es la carta del 8 de oros. Pero si te das cuenta, aquí hay unas estructuras que están rotas. Es como si en estos momentos estuviera pasando por un terremoto, por una catástrofe. Pero sin embargo, este personaje no pierde la postura, si te das cuenta. Y no es por orgullo.
No, simplemente es por dignidad, Tauro. Dignidad. Siento, mi querido bisonte, te dice, aunque en estos momentos tú estés pasando por un problema, una desgracia, una decepción, nunca agaches la cabeza, porque tu corazón has hecho bien las cosas, porque tú eres una persona digna, digno. Siento, mi querido bisonte, que hace una temporada, o quizás hace poco, o en el transcurso de estas semanas, van a intentar ponerte trabas, o están intentando ponerte trabas. Tu entorno o personas quieren que tú agaches la cabeza, quieren que tú pidas perdón, quieren que tú te humilles. Pero esta carta te dice, aunque tu mundo se esté desmoronando, nunca agaches la cabeza. Sé que mucha gente de repente dirá, Richard, pero a veces en la vida hay que ser un poco humilde, hay que agachar la cabeza. Sí, cuando quizás no estás en tu razón, cuando el mundo entero te está diciendo que tú estás fallando en algo, cuando a lo mejor de repente tienes algo que rescatar, o por los hijos, ¿no? Pero en este caso me dan a entender como que existen personas que intentan posiblemente manchar tu imagen, o existen personas, cariño, que no reconocen lo importante que tú eres. Entonces, por esas personas tú no vas a agachar la cabeza, bisonte, porque tú estás haciendo las cosas bien. ¿Me entiendes, mi querido Tauro? Voy a sacar otra carta, esta carta. Tenemos lo que es la carta del Caballero de Bastos. Hay una persona que siempre intenta hacerte sentir mal. Siempre posiblemente te acusa de sus desgracias, de sus problemas o de sus errores, bisonte. Esta persona puede ser que tiene más fuerza que ustedes, puede ser joven, puede ser que a lo mejor siente que tiene la batalla ganada. Pero este personaje, mi querido bisonte, tiene miedo. ¿Miedo por qué? Como dice en esa frase, perro que ladra no muerde, Tauro. Esta persona intenta provocarte y va a intentar provocarte. Pero tú tienes que mantenerte firme, bisonte. Esta persona hace cosas para que, quizá de repente, si tú fueras otra energía, si tú fueras otro signo, bisonte, en este momento tú estuvieras en una depresión de caballo. En este momento tú estarías posiblemente, como se dice en el otro mundo, bisonte. Pero lo que no sabe ese personaje Tauro es que se ha topado con la horma de su zapato. Posiblemente esta persona, cariño, no sabía la fuerza, la perseverancia que tú tienes en tu interior. Esta persona, mi querido bisonte, no te conoce bien. Esta persona pensaba que con sus actos, con su forma de ser, tú simplemente quizás te ibas a tumbar a llorar, a lo mejor ibas a rogar, ibas a pedir una oportunidad, o de repente pensaban ellos que tú ibas a estar detrás de ellos, bisonte. Pero no. Siento, mi querido Tauro, que tú vas con dignidad. Tú vas segura y seguro de ti mismo. No te sientas mal, bisonte, si existen personas que a lo mejor intentan apagar tu brillo, Tauro. Por eso te digo, no te desmoralices,
No te sientas mal. Si una persona te ignora, si una persona no contesta tus mensajes, si una persona te ataca, si una persona hace cosas para hacerte sentir mal. La única forma que tú te arrodilles es para recibir una corona. No para pedir perdón, Tauro. No. Y esta persona es como que intenta, quizás de repente es del tipo de personas narcisistas que gritan y que piensan que gritando bisonte van a minimizarte, que piensan que gritando bisonte te van a humillar. No. Yo lo que siento, Tauro, no sé cómo lo harás, porque solamente tú conoces tu historia. Tú vas a sacar fuerzas, Tauro. Tú vas a cambiar. Si este tiempo tú, bisonte, has estado, como se dice, lágrimas, llantos, débil, desmoralizado, desmoralizada, la cual no te sientas avergonzado, avergonzada por esto, porque somos seres humanos. Y como seres humanos, mi querido bisonte, alguna vez tenemos bajones, alguna vez tenemos miedo, tenemos dudas e inseguridades. Nadie nace sabiendo, nadie nace con una fuerza, con un coraje, con una valentía. El ser humano con el tiempo madura, crece, evoluciona. Si esta persona de repente, este tiempo, a ti te tenía en sumisión, tú vas a dar un gran salto y vas a resurgir como el ave fénix. Le vas a demostrar que ellos no van a poder contigo, bisonte. Y esto puede ser pareja, compañeros de trabajo, puede ser juicios, una discusión con el vecino, con la vecina. Les vas a demostrar que no van a poder contigo, Tauro. Siento que le vas a dar una lección de vida. Y no todo tiene que ser pareja, no todo tiene que ser personas terceras. A lo mejor es tu familia, a lo mejor son tus hijos. Siento que tú vas a mirar adelante con dignidad, Tauro. Vamos a sacar más cartas, bisonte. Vamos a ver. Un momento, voy a limpiar las cartas. Muy bien, Tauro. Me sale la carta del 2 de copas. Y la carta del 10 de copas. Para muchos de ustedes, mi querido Tauro, posiblemente esa persona pensaba que con esa actitud tú simplemente ibas a caer, como se dice, en el abismo, en la depresión. Muchos de vosotros con esta persona no hay una comunicación fluida. A lo mejor de repente esta persona inclusive te tiene bloqueado o simplemente un día apareció y desapareció. Es como que este personaje esperaba, sea hombre o sea mujer, que tú supliques, que tú ruegues. Pero sin embargo, se da cuenta que tú formas un papel muy importante en su vida, ya sea por amor o ya sea por conveniencia. Porque también puede ser que estamos hablando lo que es en el tema del proyecto, en el tema del trabajo.
con esta carta, ¿qué me dicen, Tauro? Que tú eres una persona indispensable, importante en la vida de ellos. Ya sea para tu ex, ya sea para tu pareja, ya sea para tu amante, ya sea para tu jefe o compañeros de trabajo. Se dan cuenta, mi querido bisonte, que por las buenas pueden sacar muchas cosas de ustedes, pero por las malas, no. Entonces, como tenemos la carta del 10 de copas, van a cambiar de táctica o simplemente, bisonte, vienen con una actitud diferente, una actitud positiva. ¿Qué me están diciendo, Tauro? Tu firmeza, tu perseverancia, bisonte, lleva a que ellos cambien de actitud. Le has dado una buena lección de vida, bisonte. Y ellos van a cambiar de actitud. Saben que de esta manera, bisonte, no van a conseguir nada con ustedes. Por eso que desde un principio las cartas dicen, mantente firme. ¿Ves cómo ceden? Luego de haber formado, como se dice, un show, un escándalo, se dan cuenta que tú no vas a bajar la guardia. Se dan cuenta que tú no te vas a poner a la altura de ellos, porque tú eres una persona inteligente. Y ellos van a bajar la guardia. Puede ser pareja, puede ser vecino, puede ser amigo, puede ser familia, lo que sea. Ellos te van a pedir perdón. Ellos te van a pedir disculpa. Ellos van a pedir una oportunidad o simplemente que vosotros trabajen juntos, bisonte. Eso es lo que va a pasar. Respuesta en el tarot egipcio, 3 grupos. Pregunta lo que quieras, Tauro. Pregunta lo que quieras, ¿vale? Pregunta lo que quieras, mi querido bisonte. Opción 1, opción 2, opción 3. 7 segundos, cariño. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la estrella es un sí, puede ser que estás lidiando con un Piscis o Acuario. Opción 2, la carta de la templanza es un sí, Sagitario o Acuario. Opción 3, la carta del emperador es un sí, un Tauro o una persona de elemento tierra, que también puede ser un Virgo, pero me inclino más a un Tauro. Vamos a ver qué te dicen tus arcángeles. Vamos a ver qué te dicen tus arcángeles, bisonte. Dice, misión terrestre. Es hora de realizar su misión terrestre. No espere más, prométale a los ángeles y a su alma que, a partir de ahora, hará todo lo que esté en su mano para cumplir con los objetivos de su encarnación terrestre. No siga dejándolo para mañana y actúe ahora, mi querido bisonte. ¿Sabes qué te dice esta carta, Tauro? Que muchos de vosotros van a recuperar su poder. Muchos de vosotros, cariño, van a hacer un cambio. Muchos de vosotros se dan cuenta que hay un propósito de vida para ustedes. Porque alguno de ustedes posiblemente ha estado lo que es tumbado en la cama, deprimido, deprimida. Pero siento que esta lectura te va a recargar de buena energía, de buena vibra. Siento que vas a tener un motor y motivo para continuar. Siento que vas a tener un plan de vida. Bisonte, me alegro mucho, Tauro. Me alegro mucho que a través de esta lectura muchos de vosotros puedan abrir sus ojos y darse cuenta de que no hay ser más importante y más especial que ustedes. Me da mucho gusto, bisonte. Y deseo de corazón que ustedes sigan para adelante. Que aquello que tú estás viviendo simplemente es una experiencia más, bisonte. Y que hay algo maravilloso que viene en tu vida.
Las características, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, Tauro. Que Dios y el universo me ayude. Me sale la carta del mundo. Puede ser que muchos de vosotros están lidiando con personas de elemento tierra, especialmente un Virgo, o con una persona que está a través de las redes sociales o que simplemente para viajando constantemente a otro país. Una persona de piel blanca o está moreno o morena, puede ser que esté bronceado o bronceada, cabello ondeado. Es una persona que se mueve mucho por las redes sociales. Es una persona que le encanta mucho su libertad también. La carta del caballero de espadas. Ten mucho cuidado con personas de elemento aire o cualquier otro signo, pero especialmente elemento aire, Libra, Géminis, Acuario, o con una persona, cariño, que se crea un perfil falso o te llama a través de números desconocidos. Siento que es un personaje que quiere conseguir algo de ustedes. Y lo que quiere conseguir Bisonte no es nada bueno ni positivo. ¿Por qué? Porque este personaje no da la cara, Tauro. Cuando una persona no te da la cara, Bisonte, cuando una persona no te mira directamente a los ojos, quiere decir que oculta algo. Quiere decir, Bisonte, que su conciencia le remuerde. Es un personaje que a lo mejor a alguno de ellos le encanta la moto o viven en un lugar donde el terreno es un poco árido, no llueve mucho o es una isla también. La carta del 7 de oros. Una persona de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo, quiere volver a empezar otra vez en tu vida. Al margen del signo, cariño, puede ser una persona de piel blanca, de contextura gruesa, nariz ancha, labios gruesos. Si es hombre, tiene un poco de barbita o perilla, cejas pobladas, cabello corto, castaño o negro. Se peina por el costado alguno de ellos. Pero te recomiendo, mi querido Bisonte, si es tu situación, mantener la discreción. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que existan personas que te traigan algún tipo de comentario o simplemente te hagan confundir para que tú no deas lo que es una oportunidad a esta persona que te busca. Esta persona, vosotros dos han tenido algo ya, inclusive hijos, pero necesita recuperarte otra vez, mi querido Bisonte. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo. Las lecturas bonus son así, son más espirituales. Un besito. Nunca bajes la guardia. Tú has nacido para ser grande. Te quiero. Hasta la vista y sé feliz. Bendiciones de corazón.